Dos superamigos se encuentran en China. Se trata del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su colega Xi Jinping, dos líderes internacionales indiscutibles de la escena global que tienen el hábito de encontrarse muy a menudo. Estos dos países combinados representan el 19% de la población del mundo, es decir, 1 de cada 5 habitantes del planeta habitan Rusia y China. Asimismo, estos dos países combinados representan el 18% de la superficie terrestre del planeta y el 20% del PIB mundial. Pero no conforme con estos datos, Rusia y China abanderan la causa de la multipolaridad, el desarrollo con beneficio compartido, así como la defensa de la soberanía y una gobernanza global basada en el equilibrio y en el respeto. Soy Carlos Arellán Solórzano. La visita del presidente Vladimir Putin a China es nuestro tema de abrir en la jornada de hoy. En apenas una semana, China vuelve a ser el escenario de reuniones bilaterales de gran envergadura. Luego de la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ahora es el turno del presidente ruso Vladimir Putin, un visitante habitual y aliado del gigante asiático. Pasamos con las imágenes porque el presidente ruso fue recibido por un esmerado protocolo al bajar del avión. La bienvenida estuvo a cargo del canciller chino Wang Yi y desfilaron por alfombra roja escoltados por un grupo de jóvenes y adultos que enarbolaron banderas de China y Rusia. Uno de los integrantes de la delegación rusa es el asesor presidencial Kirill Dmitriev, quien puso de relieve la importancia de la relación con China, país que es el principal socio comercial de la nación euroasiática. Siguiendo instrucciones del presidente ruso Vladimir Putin, estamos desarrollando activamente inversiones y lazos económicos con todos los países líderes. China destaca sin duda como el socio estratégico más importante de Rusia. Por ejemplo, la Comisión de Inversión Rusia-China supervisa más de 90 proyectos por un valor de 18 billones de rublos, 246 millones de dólares. Estos proyectos abarcan una amplia gama de sectores, incluyendo infraestructura, energía y logística. Este fue el ambiente antes de la llegada del presidente ruso al aeropuerto de Beijing. Personal de tropa y motorizados se preparaban para hacer la guardia de honor a Vladimir Putin. Coordinación, sincronía y precisión se alzan como los detalles distintivos del protocolo chino. Y esta es una muestra del amplio despliegue de seguridad que ha dispuesto China para la visita del presidente ruso a Beijing. Motos, patrullas y oficiales de policía se apostaron en los alrededores de la residencia estatal de Aoyutai. La visita del presidente ruso es de apenas 2 días y tiene previsto reuniones con el presidente Xi Jinping, así como con el primer ministro chino Li Qiang. Esto para hablar de cooperación, economía e integración estratégica. Y desde 2012 los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping se han reunido 45 veces y más de la mitad de todas esas ocasiones han sido en China. ¿Por qué es especial esta visita? ¿Y qué importancia conceden ambas partes a esta relación bilateral que es considerada como un ejemplo de cooperación entre dos países potencia? La información ampliada por nuestro colega de CGTN en español, Yai Yabin, desde Beijing. Hola Carlos, ¿qué tal? Reciba un cordial saludo desde Beijing. El presidente ruso Vladimir Putin ya llegó a Beijing iniciando su 25ª visita a China. Esta visita se produce en un año en el que se conmemora el 30 aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica de Coordinación entre China y Rusia, así como el 25º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambos países y del lanzamiento de los años de la educación China-Rusia. En este momento tan significativo, la visita de Putin simboliza el alto valor que ambas partes otorgan a la relación bilateral y, más allá de ello, resalta la existencia de necesidades prácticas. El rápido desarrollo de la cooperación económica y comercial entre China y Rusia es uno de los aspectos más destacados de las relaciones bilaterales en los últimos años. Según datos del Ministerio de Comercio de China, en 2025 el valor de los intercambios comerciales se acercó a los 228 mil millones de dólares. China ha sido el principal socio comercial de Rusia durante 16 años consecutivos. Además,
La estructura del comercio bilateral se ha ido optimizando, yendo más allá del petróleo y gas y evolucionando hacia una integración en las áreas de energía, tecnología y finanzas que presentan un enorme potencial para futuros acuerdos de cooperación. Según informaciones de Cleveland, durante esta visita se prevé la firma de una declaración conjunta al más alto nivel, así como de una serie de documentos bilaterales intergubernamentales, interministeriales y de otros tipos. Además de los temas bilaterales, se espera que los dos líderes discutirán sobre una serie de asuntos regionales e internacionales. Putin ha declarado recientemente que la guerra entre Rusia y Ucrania está próxima a terminar, mientras que China ha mantenido su llamamiento al alto el fuego y a una solución política. Además, ambas partes discutirán temas como el conflicto entre Estados Unidos e Irán, la seguridad en la región de Asia-Pacífico y coordinarán posturas en el Consejo de Seguridad de la ONU. En un contexto internacional turbulento, esta cooperación y coordinación ante los desafíos tiene un impacto significativo y estabilizador en la situación geopolítica y económica global. Muchísimas gracias a nuestro colega Yaya Bin desde Beijing, haciendo este pertinente contexto sobre lo que es esta primera jornada de la visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Beijing. Bien, y China y Rusia celebran la relación bilateral como un factor fundamental de equilibrio en el precario orden mundial. Los dos países coinciden en la complementariedad y no en la competencia. Impulsan valores similares, respetan la diversidad cultural y entienden que las partes tienen intereses nacionales legítimos que gestionan con un tono amable de respeto y diplomacia. China y Rusia se llevan muy bien y mucho de ello es porque sus líderes se entienden bien. Además del respeto en los salones protocolares, Putin y Xi Jinping cocinan juntos, pasean en lancha o toman el té, reconociéndose como grandes amigos. Querido presidente Putin, mi viejo amigo, es un placer volver a encontrarme con usted. Es nuestra buena tradición mantener reuniones en ocasiones multilaterales importantes. También es un reflejo del alto nivel de las relaciones entre China y Rusia. Desde 2012 se han reunido 45 veces, configurando un extraordinario ritmo de 3 encuentros por año. Juntos, China y Rusia se han convertido en una alianza ejemplar entre potencias, que según las partes no está diseñada para ir en contra de otro Estado y que abandera la causa de un mundo multipolar. Estoy convencido de que la arquitectura multipolar más justa que se está formando hoy debe basarse en las normas de la Carta de las Naciones Unidas en toda su integridad y plenitud. Partir del principio de seguridad igual e indivisible, tener en cuenta la diversidad cultural y civilizacional de los pueblos del planeta, su derecho a determinar su propio destino y a seguir las tradiciones y legados de sus antepasados. La relación con China le ha venido muy bien a Rusia. El historiador mexicano Cristian Nader tiene muy claro por qué. Es la mayor potencia económica, tecnológica. Incluso me atrevo a decir culturalmente también cada vez aglomeran más poder en todo el planeta. China es el destino de más de un tercio de las exportaciones anuales rusas y China suministra a Rusia bienes de consumo, tecnología y maquinaria que equivalen al 3% de todas sus exportaciones. Los dos juntos son un ejemplo de que dos potencias no tienen por qué ser rivales. China y Rusia están hombro con hombro para que podamos salvaguardar nuestros propios intereses. Mientras tanto, podemos impulsar conjuntamente nuestras propias agendas como el mundo multipolar. China y Rusia denominan su relación como una asociación estratégica integral de coordinación para la nueva era, la categoría más alta que concede Beijing. Durante esta reunión, los presidentes Putin y Xi Jinping suscriben más de 40 nuevos acuerdos, así como una declaración conjunta sobre la formación de un mundo multipolar y de relaciones internacionales de nuevo tipo. Bien, y Rusia ha demostrado una increíble capacidad para hacerle frente a todas las batallas que Occidente le ha propuesto, no solo en el campo militar, sino también en el económico. A pesar de la oleada de sanciones, la congelación de activos y la exclusión del sistema financiero SWIFT, Moscú ha logrado mantener un crecimiento económico notable y tener en China y los países del sur global a sus aliados más confiables.
Rusia ha superado las expectativas del mundo financiero y se mantiene firme frente a la guerra económica de Occidente, que parece no tener freno. La Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea, dice que la Unión Europea ya ha adoptado nuevas sanciones contra Rusia. Nuevas sanciones contra Rusia, lo que sería el 18º paquete de sanciones. Rusia se opone a las nuevas sanciones europeas y afirma que ya tiene cierta inmunidad ante ellas. Y por el contrario, parece ser el propio mundo occidental que sufre las consecuencias de su guerra económica. ¿Qué está pasando en los países occidentales? Todo el tiempo nos están enterrando, pero pronto serán ellos los que se mueran. Nos entierran constantemente, sin parar. El año pasado tuvimos un crecimiento económico del 4,3% y en 2023 fue del 4,1%. Este año será más modesto, con el objetivo de combatir la inflación, pero lo hacemos de manera deliberada y en la eurozona el crecimiento es del 0,9%. Esto se debe en gran parte a una eficaz estrategia económica del Kremlin, pero también gracias a la Alianza del Sur Global. Antes del inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, Moscú elevó sus reservas internacionales a una cifra récord de $630.000 millones, lo que lo ayudó a mitigar el impacto de las sanciones mientras redirigía sus relaciones comerciales. Por ejemplo, China e India ahora representan el 90% de las exportaciones rusas de petróleo, y el mayor número de estos intercambios se hacen bajo el pago de divisas nacionales, sustituyendo el dólar estadounidense. Además, naciones como Armenia, Georgia y Turquía han servido como canales para importar bienes occidentales sancionados hacia Rusia, y el impulso que está teniendo el grupo de los BRICS le ha permitido a Moscú destinar materias primas que antes se dirigían a Europa para despacharlas en países del África y Asia. Las medidas coercitivas de Occidente obligaron a una salida masiva de empresas de Rusia como Apple, McDonald's, Zara, entre otras. Sin embargo, este vacío ha sido ocupado por empresas locales y de países del sur global. Por ejemplo, en reemplazo de Google, la empresa rusa Yandex ha expandido sus servicios de búsqueda y mapa, mientras que VK ha consolidado su posición como la principal red social tras la salida de Meta. Incluso, la vieja hamburguesa americana ha sido sustituida por una receta mejorada de la cadena rusa Kuzno y Vstoshka, o su significado en español, delicioso y punto. Así es, como una efectiva política interna en materia económica y el fortalecimiento de lazos con el sur global, así como sus novedosas cadenas de suministros, le han permitido a Rusia resistir una guerra por todos los frentes contra el norte global. Bien, les comentamos que a las 23 horas, 11 de la noche, hora de Venezuela, se estará realizando la reunión oficial entre los presidentes Putin y Xi Jinping. Hay un programa dispuesto, protocolar, para lo que va a ser este encuentro, el 25º de los 45 que ya han realizado desde el 2012. Ceremonia oficial de bienvenida en la plaza de Tiananmen, conversaciones también entre ambos líderes en los formatos reducido y extendido, declaraciones conjuntas y ceremonia de firma de ambos líderes, también la ceremonia de apertura de los años de la educación Rusia y China. Luego también hay programada una reunión del presidente Putin con el primer ministro chino Li Qiang y para cerrar conversaciones entre Putin y Xi Jinping, esto durante una merienda, parte de la programación de lo que es este 25º encuentro en China de ambos líderes y el 45, como ya le decíamos, desde el 2012. Corresponde hacer una pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Al regreso, nuestro compañero William Quintana, con su visión centroamericana y caribeña, estará revisando algunos cambios en el Ministerio Público de Guatemala. ¿Quién se va? ¿Quién llega? ¿Cuál es la agenda de este nuevo titular del Ministerio Público Fiscal en Guatemala? Para saberlo, no se desconecte, no se aparte, que en minutos sigue El Mundo en Contexto. En Guatemala hubo cambios en el Ministerio Público de ese país. Nuestro compañero William Quintana, con detalles ampliados de lo que significa este cambio justamente en la Fiscalía del país centroamericano, en su segmento Visión Centroamericana y Caribeña. Buenas noches, William. Buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte y también conectar con toda la audiencia a esta hora a través del Mundo en Contexto. En esta ocasión, el foco está puesto en el siguiente panorama.
nueva etapa para la justicia en Guatemala. El fin de la era de Consuelo Porras como fiscal general saliente deja un sistema de justicia fragmentado. Durante su gestión de 8 años fue ampliamente criticada por promover expedientes de operadores de justicia, líderes indígenas y periodistas independientes, lo que fue señalado como un abuso de poder que le permitió polarizar la justicia en la nación centroamericana. Presidente Bernardo Arévalo y vicepresidenta Karen Herrera, no le mientan más a la gente. El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya. Consuelo Porras, jurista de 72 años, finaliza su gestión como fiscal general del Ministerio Público, luego de largas confrontaciones políticas con distintos actores de Guatemala. Con la llegada al poder de Bernardo Arévalo en 2023, Porras intentó anular el triunfo de las elecciones por un supuesto fraude nunca comprobado. 3 años después, Arévalo logra renovar la jefatura del Ministerio Público, una lucha que parecía muy difícil. Así lo dijo durante su mensaje a la nación. Hay cambios importantes que están ocurriendo en el país. Hoy, Consuelo Porras deja su cargo como fiscal general y jefa del Ministerio Público. Su salida pone fin al secuestro de esta institución por redes político-criminales que la instrumentalizaron para perpetuar la corrupción y asegurar impunidad. Durante años, usaron la institución para causar un profundo daño a Guatemala, facilitando operaciones delictivas de crimen organizado, desprotegiendo nuestro territorio ante el tráfico de drogas y abusando del poder en las múltiples formas en que la corrupción de unos pocos ha despojado a las grandes mayorías. Llega al Ministerio Público un nuevo fiscal general, el doctor Gabriel Estuardo García Luna. Un cambio anhelado por todos, que constituye un importante logro en esta lucha colectiva por hacer avanzar Guatemala. Gabriel Estuardo García Luna, doctor en Derecho y asesor penal del Despacho Superior en la Procuraduría General, asume como nuevo representante del Ministerio Público tras la salida de Consuelo Porras. El jurista García Luna aseguró que se mantiene un proceso de revisión interna en la institución que incluye expedientes fiscales y posibles responsabilidades dentro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad e indicó que la responsabilidad puede alcanzar a cualquier funcionario con base en pruebas a hechos concretos. Porque tampoco podemos regresar a lo mismo, ¿vale? Porque regresar a hacer las mismas malas prácticas anteriores y va a dar el mismo resultado al final de cuentas, como un efecto boomerang, sino que tal vez es irse por en medio y sí, o sea, si alguien tiene responsabilidad, que la asuma desde el ámbito que le toque. La designación del nuevo fiscal representa, según los expertos, un cambio importante en el sistema de justicia guatemalteco. Para la historia reciente del país, Consuelo Porras representó el rostro de la regresión democrática y la captura institucional. Durante su gestión, abandonó la persecución del crimen organizado para transformarse en una maquinaria de hostigamiento judicial contra jueces, fiscales y periodistas que habían combatido la impunidad. Sin embargo, en la presentación de su último informe de labores, manifestó que el Ministerio Público garantizó mayor acceso a la justicia. Este acto marca el cierre de un ciclo institucional de 8 años de servicio al pueblo de Guatemala. 8 años en los que con determinación y convicción avanzamos en el fortalecimiento de la institucionalidad y en el cumplimiento estricto de nuestro mandato constitucional y legal. Hoy presentamos ante todo el pueblo de Guatemala un informe que es reflejo de resultados reales, comprobables, medibles y verificables. Consuelo Porras deja el cargo tras varios intentos de reelección. A inicio de este año fracasó en su oportunidad de ser magistrada de la Corte de Constitucionalidad, mientras el presidente Bernardo Arévalo afirmó que la designación del nuevo fiscal está acorde al orden constitucional del país para dar inicio a un proceso de renovación democrática y recuperar el sistema judicial de Guatemala.
¿Quién es el nuevo fiscal general de Guatemala? Les cuento un poco. Gabriel Estuardo García Luna, doctor en Derecho, maestro en el área penal y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ha trabajado como asesor de la Procuraduría General de la Nación e integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial. ¿Qué retos deberá enfrentar el nuevo fiscal en Guatemala? Les cuento. El nuevo fiscal recibe una institución con una destrucción institucional tras 8 años de gestión de la fiscal saliente Consuelo Porras. Parte de lo que deberá enfrentar es recuperar la credibilidad ciudadana, demostrar que el sistema judicial trabaja por el interés público y no para criminalizar a la población. Independencia real. Debe lograr que la persecución penal se ejecute sin sesgo, presiones políticas o injerencias externas. También deberá reestructurar instituciones, ajustar las funciones de las fiscalías, el fortalecimiento de las sedes distritales y la conformación de un equipo de trabajo técnico y especializado. Finalmente, un tema clave, combatir la corrupción y criminalidad, mejorar la capacidad técnica de investigación para abordar delitos complejos y restaurar la cooperación internacional para la justicia en Guatemala. Pasamos ahora a la mayor de las Antillas, donde continúan las tensiones entre Washington y La Habana, tras la imposición de nuevas medidas coercitivas en el marco del bloqueo financiero a Cuba. Situación que llega a pocos días después del primer intercambio en semanas entre funcionarios de ambos países, que habría un espacio de distinción que no llegó. El 14 de mayo, el director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense visitó La Habana, donde se reunió con representantes del Ministerio del Interior y otros funcionarios cubanos para conversar sobre cuestiones de cooperación de inteligencia, estabilidad económica y de seguridad. El gobierno cubano ratificó no ser un país aliado ni santuario del terrorismo internacional y entregó pruebas de grupos desestabilizadores que operan en territorio estadounidense. Sin embargo, el 18 de mayo, Washington impuso medidas unilaterales contra 11 funcionarios cubanos y 3 instituciones del país caribeño, por lo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que agudiza aún más la crisis económica de la isla. Mediante una publicación en la red social X, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó además la orden ejecutiva estadounidense que presiona a proveedores que quieran vender combustible a La Habana, penalizando a empresas que quieran invertir en Cuba o simplemente nos provean de bienes básicos como alimentos, medicamentos, aseo u otros productos, lo que calificó como un castigo colectivo a lo que están sometiendo al pueblo cubano. Las medidas impulsadas por la administración estadounidense buscan aumentar la presión política sobre la isla con efectos directos sobre su economía, en un bloqueo, mejor dicho, que mantiene a Washington desde hace más de 6 décadas sobre La Habana. El embajador cubano ante la ONU rechazó las nuevas sanciones y acusó a la Casa Blanca de fabricar un pretexto para agredir a la mayor de las Antillas. Our main priority. Nuestra primera opción, nuestra prioridad principal es entablar un diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Buscamos establecer un diálogo que nos permita hallar una solución pacífica a nuestras diferencias. Pero si alguien intenta invadirnos o atacarnos, responderemos, porque como dije, tenemos derecho a la legítima defensa, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Los reiterados llamados del gobierno y pueblo cubano para rechazar las presiones que reciben desde la Casa Blanca han tenido eco en el mundo. En una nueva muestra de solidaridad internacional, los movimientos populares y potencias mundiales exigen de forma unánime el fin de las sanciones y el respeto a la soberanía de la mayor de las Antillas. El mundo no deja sola a Cuba. El gobierno de China instó a Estados Unidos a poner fin al bloqueo y a todas las formas de coerción y presión, y a dejar de vulnerar los derechos del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo. Así lo afirmó el portavoz de la Cancillería china, Lin Yang. Otro espacio de solidaridad fue la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS, celebrada en mayo en la India, donde los países del grupo expresaron su apoyo incondicional a La Habana frente a la inaceptabilidad de sanciones unilaterales. Los altos funcionarios exigieron el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos por 6 décadas. Lamentablemente continúa de imponer medidas coercitivas unilaterales con el objetivo de castigar a gobiernos soberanos e intervenir en sus asuntos internos.
En este sentido, se reafirmó la solidaridad con nuestros amigos cubanos. Y Cuba, como saben, es uno de los países socios de la agrupación BRICS. Movimientos sociales han expresado su solidaridad con el pueblo de Cuba en diferentes partes del mundo. Además, los gobiernos de México y Uruguay enviaron un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a la isla caribeña, con productos de primera necesidad, alimentos y medicinas, como muestra que Cuba no está sola. La presidenta Claudia Sheinbaum nos ha instruido que hoy más que nunca demostremos la hermandad que existe entre el pueblo de México y el pueblo de Cuba. Seguiremos nosotros enviando ayuda humanitaria. Este barco trae arroz, trae frijol, trae leche y seguiremos enviando lo que sea necesario para que el pueblo cubano esté en mejores condiciones. Uruguay decidió compartir el gesto que ha tenido México, Colombia, otros países, los países del CARICOM, de apoyar a Cuba. Más allá de las manifestaciones de solidaridad y las campañas de solidaridad que hay a nivel de la sociedad civil en el Uruguay, esto también es un gesto del gobierno uruguayo. Nosotros agradecemos eternamente ese gesto de solidaridad que tiene el pueblo de México, el pueblo uruguayo con el pueblo de Cuba. Creo que momentos como este, que recibimos ayuda de esos pueblos, demuestra también la unidad del pueblo cubano con el resto del mundo, el agradecimiento del pueblo cubano a Latinoamérica por estar en estos momentos acompañando y demostrando que Cuba no está sola. Lo que tiene Cuba y lo que no soporta el imperialismo es una voluntad férrea de resistencia, de autonomía, de soberanía y sobre todo de antiimperialismo. Ha sido y es todavía el ejemplo más grande que tienen los pueblos latinoamericanos de defensa de su propia historia, de su propia identidad y de algo que Cuba ha enseñado a todo el mundo, y es la solidaridad internacionalista. Cuba se enfrenta a una crisis energética cada vez más grave, marcada en los últimos meses por la escasez de combustible debido a las prolongadas averías en el sistema eléctrico y al impacto de las sanciones estadounidenses. Sin embargo, la voluntad de defender la soberanía de su tierra ha hecho que los cubanos con dignidad desarrollen planes para reducir los efectos del bloqueo. Cuba y América Latina recuerdan el legado del prócer José Martí a 131 años de su paso a la inmortalidad, un poeta que se hizo guerrero por la independencia de su patria, un intelectual completo que no solo escribió por la causa de la liberación, sino uno que también entregó su vida para conquistarla. José Martí es para Cuba el máximo héroe de su historia, un poeta guerrero que inspiró con versos sencillos el amor por su patria. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Desde muy joven, Martí tuvo inquietudes y talentos para la literatura, convirtiéndose en uno de los exponentes más sobresalientes del modernismo. Pero así como cultivó su amor por la poesía, se hizo un apasionado partidario por la independencia de Cuba, uno de los pocos territorios que aún permanecían bajo la administración colonial de España en el siglo XIX. En su célebre obra Abdala, Martí describió el alcance y pasión del amor por su tierra con un verso épico. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Esta pasión política por su patria lo llevó varias veces al exilio, en donde estudió y maduró como intelectual. Viajó mucho y en Estados Unidos y en Europa escribió tal como escribe un intelectual comprometido, escribe mucho porque quiere dar su testimonio, y como quiere dar su testimonio, la compulsión a escribir es muy grande porque el dar su testimonio a veces lo lleva a la desesperación. Martí estuvo en España, Francia y México, pero los Estados Unidos lo dejó deslumbrado. Pero luego de esa primera impresión descubrió las entrañas de una amenaza que ya había advertido de manera temprana el libertador Simón Bolívar. Martí queda deslumbrado por los Estados Unidos, pero descubre los defectos que tiene
el capitalismo. Advierte que este capitalismo norteamericano va a ser un capitalismo imperialista. De vuelta a Cuba en 1895, Martí regresa con el aura de un líder indispensable, al que sus compañeros de causa conceden el grado de mayor general. Si bien le advierten que no se exponga innecesariamente en el frente de batalla por tratarse de un hombre valioso para la política, el poeta ofrendó su vida en la guerra. Fue en Dos Ríos, avanzando sin saber sobre un terreno sobre el que se escondían soldados españoles, que cayó abatido por 3 disparos el 19 de mayo de 1895, cumpliendo así, quizás demasiado temprano, el deseo poético de un guerrero que solo quiere morir de cara al sol. Momento de finalizar la visión centroamericana y caribeña con puntos claves. La designación del nuevo fiscal de Guatemala, que deberá enfrentar nuevos desafíos tras 8 años de confrontaciones políticas y abuso de poder por parte de la fiscal saliente Consuelo Porras. Y con mucha determinación, movimientos populares y potencias mundiales exigen de forma unánime el fin de las sanciones y el respeto a la soberanía de la mayor de las Antillas. Así gira el panorama en la región. Carlos, buenas noches. Gracias, William. Y bueno, interesante este fragmento del poema de José Martí Agdala. El amor a la patria no es el amor ridículo a la tierra, sino el rencor eterno a quien la ataca. Interesante tener en cuenta. Bueno, corresponde hacer una nueva pausa acá en El Mundo en Contexto, en Visión Centroamericana y Caribeña, con nuestro compañero William Quintana. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Empezamos el recorrido hoy en China, después pasamos a Centroamérica y el Caribe, y en esta parte vamos a Sudamérica. Porque Bolivia arde por tercera semana de manifestaciones contra la gestión del gobierno derechista de Rodrigo Paz, quien promulgó medidas que incluyen un aumento gradual de los precios de los combustibles y la privatización del sector energético. La ciudad de La Paz, sede de los poderes ejecutivo y judicial, ha sido el escenario de una batalla campal entre manifestantes y las fuerzas del orden. El estallido social inició a raíz de las medidas del presidente conservador Rodrigo Paz, quien promulgó la Ley 1720, que permite entregar tierras como garantía en créditos bancarios, pero quitándole su característica de inembargables, aderezado por el aumento de la inflación y la crisis de gasolina de mala calidad, así lo han dicho. Que hoy día vaya a haber un cabildo, dicen un cabildo en el Alto, y todas sus peticiones sea aumentar salario y no aumentar trabajo. Oiga, si quiere aumentar salario, primero genere trabajo. Por eso yo les he dicho con mucho respeto, no me vengan con pliegos petitorios, vengan con un plan de trabajo. Bien, y Bolivia atraviesa su crisis económica más severa, más grave desde la década de los 80. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles y su inflación interanual fue del 14% en abril. Poco después de asumir el poder en noviembre, Rodrigo Paz puso fin a 20 años de gobiernos socialistas, dando paso a la eliminación de los subsidios, lo que aumentó los precios de la gasolina y el diésel y encareció los productos de la cesta básica, los cuales necesitan del transporte de carga para llegar a los mercados. A partir del día de hoy, se declara el paro general indefinido, movilizado hasta que el gobierno atienda el pedido del pueblo. Y si no cumple, que se vaya a su casa, carajo. Y pese al llamado al diálogo realizado por el gobierno de Bolivia, este ha respondido a las manifestaciones con policías antimotines, detonando bombas lacrimógenas contra los manifestantes, quienes exigen la renuncia del mandatario Rodrigo Paz, quien ha sido acorralado por bloqueos que tienen cercada la capital boliviana desde hace más de 2 semanas. Las autoridades confirmaron la detención de al menos 100 personas y casi 50 heridos. 6 meses está gobernando, tantos compromisos que tenía, ¿no? Tantos compromisos que tenía, esto vamos a hacer, pero ninguno no cumple, más bien peor nos da chicote. Renuncia o sacamos a patadas, solamente 2, ningún petitorio más tanto, porque no nos va a cumplir nunca, nunca nos va a cumplir, a ningún sector ha cumplido.
Y la Fiscalía Boliviana informó que ordenó la detención de Mario Argollo, representante de la Central Obrera Boliviana, por supuestos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, al tiempo que el presidente Rodrigo Paz responsabiliza al expresidente Evo Morales de la inusitada movilización social, así la ha calificado. A deponer toda forma de violencia. No hay por qué agredir a inocentes, no hay por qué agredir al pueblo. No hay por qué usar armas, no hay por qué llamar a ese nivel de confrontación que es indeseable. Reitero, todo el que porte armas, dinamita o cualquier otro artefacto que puede dañar la integridad de otra persona está cometiendo delito. Reitero, será arrestado, juzgado y tendrá que pagar por ese delito en la cárcel. Bien, de la actualidad en Bolivia pasamos a Colombia, país que entra en su recta final para las elecciones presidenciales a celebrarse el 31 de mayo. Según la última medición de opinión sobre la intención de voto, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera con un 35,3% sobre la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, que se ubica segunda con 27,5% de intención de votos. 2 semanas decisivas para el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien tiene un 20,4% de preferencia electoral y aspira a entrar por poco margen en la segunda vuelta. Veamos más contexto del tablero electoral colombiano en el siguiente reporte. La campaña electoral de 2026 en Colombia se ha centrado en la paz total, por lo que el tema sobre la seguridad se convirtió en un campo fértil para los enfrentamientos y las acusaciones mutuas entre quienes la defienden y aquellos que la acusan de ser la piedra angular sobre la importancia de definir si se le dará o no continuidad a los diálogos con los grupos al margen de la ley, una vez finalizado el mandato de Gustavo Petro. Yo creo que nadie puede decir quién va a ser el presidente de la República en este momento. Creemos, por lo que dicen las encuestas y por lo que vemos, que es muy posible que haya una segunda vuelta, pero no tenemos ninguna certeza. El candidato oficialista Iván Cepeda es uno de los principales gestores de la paz total y ha defendido su desarrollo y continuidad, mientras que el candidato del movimiento derechista ciudadano Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, ha expresado reiteradamente su rechazo a la política de paz total. Sin embargo, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, del Centro Democrático, aseguró que una de sus primeras acciones será reactivar las órdenes de captura que fueron suspendidas en el marco de la paz total. Un mecanismo que está consagrado en nuestra Constitución. Y hay derecho, los ciudadanos tienen derecho, como también distintos actores de la vida nacional, institucionales o no, a pedirlo. Pero como estamos en democracia, lo mejor es encontrar consensos, acuerdos, y esa es la vía por la que voy. Los programas de los candidatos sobre el papel del territorio coinciden en que es clave para la paz, la equidad y el desarrollo. La descentralización real y la autonomía fiscal tienen prioridad para Cepeda, Fajardo y López, quienes proponen dar más poder y recursos a los gobiernos locales. Hay diferencia entre los programas que hacen énfasis en la seguridad y control militar, representados por De la Espriella y Valencia, en una línea más dura del sector uribista. Partidos y no bandidos. En mi campaña los corruptos no tendrán espacio, como no lo tendrán en el gobierno, porque yo tengo una sola línea roja. Ni gente violenta, ni gente corrupta. La participación social y las comunidades históricamente marginadas se valoran de manera distinta. Cepeda busca explícitamente incluir y proteger a indígenas, afrodescendientes y campesinos, mientras que los otros no tienen un enfoque evidente al respecto. Estoy dejando una vida tranquila y sosegada fuera del país para venir a hacer una chapuza, una chambonada, para venir a hacer lo que todo el mundo hace. No, yo vine a cambiar las cosas de verdad. Y eso tiene un cambio estructural profundo, es un cambio de orden en todos los sentidos. Los aspirantes a la Casa de Nariño intensifican sus recorridos y preparan actos masivos de cierre de campaña en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín, antes del inicio de la veda electoral, previo a las elecciones del 31 de mayo. Bien, tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto y como siempre en esta parte revisamos nuestras efemérides. En el género del pop existen muchas reinas y princesas, pero solo hay una diosa y es la cantante estadounidense Cher. La incombustible estrella del pop permanece como una de las abanderadas de la lucha feminista y al cumplir 80 años recordamos sus grandes éxitos. Era
Tras separarse de Sony en 1975, la carrera artística de Cher despega con total libertad creativa. En la década de los 70 interpretó los géneros del disco y el folk. Por ello, se renueva en los 80 con exitosos discos de rock y blues que se consideran clásicos. Para el siglo XX, Cher alcanzó la popularidad en un público más joven gracias a su disco Believe. La producción vendió 20 millones de copias en el mundo y la posicionó como la única artista en lograr números 1 en las décadas de los 60, 70, 80, 90 y el nuevo milenio. Trabajo que hace tributo a la carrera musical de Cher, y esto con motivo de sus 80 años, una carrera incombustible. Llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía. En esta oportunidad cerramos con música de la leyenda de la música caribeña y colombiana, Totola Momposina, quien falleció en la Ciudad de México a los 85 años de edad. Nos despedimos recordando su legado y continúen en la pantalla de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Yeah.